El título del mensaje es Por fe andamos y no por vista. Como iglesia debemos decidir caminar por fe y no por vista, porque así es como Dios ha ordenado que viva el creyente. Cuando hablamos de por fe, significa vivir y tomar decisiones confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra y no en lo que vemos con nuestros ojos. Es confiar y obedecerle aunque no entendamos, aunque no veamos la solución, aunque las circunstancias estén en contra de nosotros. Nosotros tenemos que avanzar, caminar por fe. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que nos enseña a avanzar solo cuando todo es visible, seguro y cuando es comprobable. Aún las cosas más sencillas. Ahora tenemos previstas antes de imprimir, tenemos previstas antes de ir a un lugar, y cómo es, y cómo ordeno esto, y veo ahí lo que la gente pone, y tomamos decisiones en base de lo que vemos. Tenemos que tener la seguridad, pero cuando se trata de Dios, Dios nos manda a obedecer, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, por fe. La vida cristiana no se gobierna por lo que parece lógico o lo que los ojos humanos pueden ver, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Por fe. El lema de este año nos llama a evaluar cómo tomamos decisiones, en quién o en qué estamos confiando y qué gobierna el caminar diario. Por fe. 2 Corintios 5:7 dice así: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. En 2 Corintios 5, el apóstol Pablo está contrastando la realidad presente con la esperanza futura del creyente. Él enseña que mientras estamos en este cuerpo, no vivimos guiados por lo visible, sino con una confianza firme en Dios y en sus promesas. Por eso afirma con claridad que el creyente debe andar por fe y no por vista. Aprendamos este principio el día de hoy y que sea su palabra que guíe nuestras decisiones, nuestra dirección. Por fe. Por fe. ¿Está usted caminando por fe? ¿Está usted confiando en lo que Dios ha dicho? ¿O está permitiendo que lo que ve determine su obediencia? Para entender cómo debe ser este caminar por fe, vamos a considerar 3 verdades claras que se desprenden directamente de este versículo. Note conmigo, en lugar, dice Pablo, andamos. Por fe, andamos. Ese es el llamado continuo del creyente. La palabra andamos describe la vida cristiana como un caminar constante, no como un evento aislado. La fe no se limita al momento de la conversión, sino que se gobierna de la manera diaria de vivir, para decidir y para avanzar en la vida cristiana. Es por fe. ¿Somos salvos por fe? Tenemos que caminar por fe. Hemos recibido la vida eterna por creer y confiar en la promesa de la vida eterna. Entonces, de esa misma forma, usted debe confiar en su palabra cuando usted viva, como usted vive, como usted decide. Pablo no habla de correr, no habla de detenerse. ¿Habla de qué? Andar. Es un progreso continuo bajo la dirección de Dios. Note conmigo que andar es una manera de vivir diaria. Es una manera de vivir diaria. Vaya a Gálatas 5:16 sin perder su lugar, aquí en 2 Corintios. El andar cristiano es diario y requiere dirección espiritual. Cuando usted escuche la palabra crecer espiritual, significa que usted debe crecer con la palabra de Dios. Cuando la gente dice, oren por mi vida espiritual, usted debe pensar que están pidiendo que le ayude a crecer, a obedecer la palabra de Dios. No podemos simplemente decir qué significa espiritual sin seguir al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu significa someterse al Espíritu. Y someterse al Espíritu significa seguir su palabra, ya que el Espíritu Santo nos dio su palabra por medio de 40 hombres, un lapso de 1600 años. Sí, ellos son los escritores, pero el Espíritu es el autor y su palabra nos guía. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad, ¿en qué dice ahí? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Note, el andar cristiano es diario y requiere dirección espiritual. No es automática, ni impulsada por las emociones.
Es una decisión constante de vivir bajo el control de Dios. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, significa ser gobernados por su palabra. La vida cristiana no se vive por impulsos momentáneos, cuando siente algo y qué bonito, me gustó la prédica, me llené de emoción, qué canto, me llenó gozo. No, la vida cristiana es obediencia a la palabra. Dios puede dar gozo, puede dar alegría, pero no se levante un día a decir, no siento seguir a Dios. Es una decisión, sienta o no lo sienta, las cosas van mal o van bien, tiene que seguir. Es de fe, es un andar espiritual de obediencia a Dios, un andar diario y consciente, es un andar de progreso, no estancamiento. En Colosenses 2:6, regrese allá, quiero que vea este pasaje, hablamos un poco acerca de ello en la clase bíblica. Pablo escribe, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice al final? Andad en Él. Aquí vemos un progreso de crecimiento, de estar arraigado, sobreedificado, estar confirmado para crecer, para que usted pueda avanzar, no ser el mismo cristiano que fue el año pasado, tener una fe más fuerte, una confianza más fuerte, más conocimiento de la palabra de Dios. Estoy avanzando y haciendo más para Dios, no estancarse. El mismo principio que nos salvó es lo que nos sostiene. No comenzamos por fe para luego vivir por vista. Todo el caminar cristiano sigue este mismo fundamento. Note enseguida, es una responsabilidad personal. Andar implica responsabilidad personal. Vaya a Efesios 5:15, por favor. Todos los pasajes que le estoy citando aquí tienen esa palabra, andar, caminar, el progreso del cristiano, la jornada del discípulo. Dios quiere que usted avance, que le siga a Él. Yo quiero que usted vea nuestra iglesia, una iglesia no como una religión, no como un lugar donde simplemente asisto, sino que estamos aquí juntos caminando, siguiendo a Cristo. Un andar para seguir al Salvador, no a un hombre, aunque creo que somos por distintivo y por postura bíblica bautistas, no significa que eso es todo, seguimos a Cristo Jesús. Antes que a personalidades, antes que a sistemas, antes que cualquier cosa, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y seguimos a Jesús. Es un andar siguiendo ¿a quién? A Jesucristo. Y yo como pastor me anhelo en ayudarle a seguir a Jesucristo. Pero aquí está el detalle, es una responsabilidad personal suya, entonces seguir a Cristo. Aquí hay niños que los traemos a la iglesia. Yo de niño me llevaban a la iglesia, desde que era recién nacido fui a la iglesia. A los 8 años mis padres empezaron a asistir a una iglesia bautista y desde ese año, del año 92, he sido parte de una iglesia bíblica. Pero yo compartía la fe de mis padres. No eran mis convicciones, no era lo que yo creía, era lo que me estaban imponiendo y enseñando. Pero llega el tiempo donde un joven tiene que determinar si va a seguir a Cristo. Y es por eso que yo reto directamente a los jóvenes, tú tienes que seguir a Cristo. No puedes decir es que mi familia lo hace, es que mis padres lo hacen. No, tú tienes que decidir por ti mismo. Y querido hermano, es una responsabilidad personal. Yo no puedo crecer por usted. Yo no puedo leer la Biblia por usted. Yo no puedo orar de la manera que usted debe orar. Oro por usted, pero no puedo orar como Dios le exige a cada uno que oremos. Dice así en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia, ¿cómo qué? Cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El creyente aquí es responsable de cómo vive. Mirad pues con diligencia, andar por fe no es pasividad, sino vivir con cuidado, intención y sabiduría bíblica. Cada decisión diaria revela qué está gobernando nuestro caminar. ¿Es la fe o es la vista? Si mañana usted se levanta, lo primero que usted debe es buscar al Señor, que Él gobierne su vida. No las necesidades diarias que usted tiene, eso es importante, pero es secundario. Cuando usted tome una decisión en su vida, debe ser Dios quien le está ayudando a tomar decisión, pero usted no va a poder aprender a tomar decisiones sabiamente hasta que usted se haga responsable de su propia fe, de su crecimiento y de su andar. Cada quien tiene que andar. Si tenemos una familia, el esposo tiene que andar con Cristo. La esposa tiene que andar con Cristo. Los hijos tienen que buscar a Cristo. Cada quien es responsable por su crecimiento. Si hay un hogar donde vemos, bueno, el esposo o la esposa están más animados, yo simplemente le digo, ore por su cónyuge. Haga todo lo posible en usted, nunca desanimarse. No se desanime porque diga, mis papás no son fieles. No se desanima porque mi esposo no es fiel. Usted siga a Cristo.
usted siga caminando, andando en Él. Dios quiere que usted aprenda a crecer. Cada vez su fe debe fortalecerse. Cada vez debe usted verse más como Cristo Jesús. Más paciencia, más amor, y una vida llena de paz, un gozo cumplido. Cada vez que usted crece al año debe ser mejor. Porque esa fe es creciente. Hablaremos de todo esto el año. Pedro habla de añadir a vuestra fe. En 2 de Pedro capítulo 1. La fe es la base y se le tiene que añadir y crecer. Ahí le dice claramente que cuando esas cosas no están en uno, somos ociosos. El ocioso es el que no anda ocupado en lo que debe andar. El ocioso es aquel que anda dominado por la carne, entretenimiento en las redes sociales, en vez de estar en la palabra de Dios. Es por eso que las decisiones son malas, son mal tomadas. ¿Por qué? Porque la Biblia no gobierna. Pero recordándole, mire, es una responsabilidad personal. No puede culpar a nadie más. No puede decirle, es que mi maestro o el director de jóvenes no buscó a mi hijo. No puede usted decir, es que nadie me empujó, nadie me animó. Y créanme que lo empujamos, le animamos, le motivamos, le exhortamos, le amonestamos, le regañamos, todo. Pero últimamente usted tiene que tomar su decisión. Por fe andamos. Note conmigo, tratando 2 Corintios 5:7. Andamos. Pero Pablo después dice, por fe andamos. La frase por fe establece el principio rector del caminar cristiano. La fe no es un complemento ni una emoción ocasional, es la base sobre la cual el creyente piensa, decide y obedece. Andar por fe significa que la palabra de Dios, escuche esto, tiene mayor autoridad que las circunstancias visibles. No puede usted simplemente decir, bueno, es que estoy tomando esta decisión porque mis circunstancias me están obligando a tomar esta decisión. Piense en Daniel, en el capítulo 1, dice, él propuso en su corazón no contaminarse con la porción, la comida que el rey le estaba ofreciendo, ni con el vino que él bebía. Él se miraba de una forma como un hijo de Dios sin querer traicionar su conciencia que se basaba en las Escrituras. Dios les había dado a ellos principios de qué comidas podían ellos comer o qué podían beber. Y él dijo, mi palabra, la Biblia nos enseña, la ley de Dios, la santa ley nos enseña que yo no puedo tomar esto. Y eso lo llevó a pedirle al jefe de los eunucos, pidió por tanto que no se lo obligase. Y él decía, es que me voy a contaminar. Mientras todos los demás seguían eso y ellos aceptaron la cultura y se envolvieron con los babilonios, había un joven y 3 amigos que no lo hicieron. ¿Por qué? Porque la vista le hubiera dicho, hazlo. Mira, no están tus padres. Ya no está aquí el sacerdote. Ya no hay ley. Destruyeron el templo. El arca del pacto se desapareció. Pero él dijo, yo no puedo hacer esto porque mi Dios me mandó a hacer esto. Las circunstancias no determinaron su fe ni su decisión. Y muchos así lo ven. Bueno, es que mi situación es diferente. No, mi hermano, usted debe ver qué dice Dios. Lo que Dios dice debe ser lo que determina lo que usted hace con su vida, lo que usted hace con sus hijos, cómo gobierna su tiempo, qué hace usted para vivir en su vida cristiana siendo gobernado por la palabra o por sus circunstancias. Note conmigo que la fe es la base del agrado de Dios. Vaya a Hebreos 11, versículo 6, por favor. Ahí le dice que Dios no se agrada de esfuerzos humanos desconectados de la fe. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, ¿es qué? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es indispensable porque reconoce quién es Dios y confía en su carácter. Cuando una persona no hace lo que Dios dice, está desconfiando en Él. Si nuestras decisiones no nacen de la confianza de Dios, entonces no estamos viviendo de una manera que se agrade a Él, aunque parezca correcta a los ojos humanos. Este pasaje aquí en Hebreos 1 nos enseña, la fe no es ciega, la fe tiene su base. La fe se sostiene por la palabra de Dios. El mismo capítulo lo enseña aquí en Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero esa convicción se basa en algo.
Y lo que se espera se basa en algo. Si yo tengo esperanza de la vida eterna, ¿quién me dio esa esperanza? ¿Dónde me la dio? Su palabra. Yo tengo una esperanza, dice Pablo en Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces yo tengo una esperanza, mi esperanza se basa en lo que Dios me ha dicho. Por eso el pasaje dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Se espera en la Biblia, en el fundamento, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido a que aunque no lo vea, pero tengo la esperanza. Tengo una convicción bíblica. Dios me lo está enseñando. Cuando usted tome una decisión en base a su trabajo, voy por acá o esta decisión voy acá, usted debe poner a Dios primero, confía en Dios. Y Él le va a ayudar, Él le va a proveer. Si es Dios el dueño del universo y usted obedece a lo que Él dice, Él le va a ayudar, Él le va a sostener. Hay cristianos que piensan que tienen que resolucionar sus propios problemas. Eso no es fe, eso es confiar en usted mismo. Y usted empieza a hacer cuentas y a calcular viviendo por vista, diciendo, si voy a la iglesia, voy a faltar al trabajo, no me va a alcanzar. Y usted no cree que Dios le puede ayudar. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios va a añadir lo que usted necesita. Y usted tiene la confianza en el Dios proveedor, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que es nuestro ayudador. Y usted dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Por fe. Por fe. Por fe. Casarse es por fe. ¿Cómo voy a vivir? Yo me casé por mera fe, no nada más por enamorado, por fe. Porque yo no tenía para hacer, yo no tenía suficiente. Aún mi papá me decía, ¿cómo le vas a hacer? No vas a poder vivir. Yo le dije, por fe. Y él me decía, pero no hay feria. Pero dije, es por fe. Y nos casamos y mi esposa y yo hemos visto cómo confiamos en Dios, tiempos difíciles. Yo no sé. Y eso le digo a algunos hermanos que es por fe que Dios nos ha proveído. Porque las cuentas dice, bueno, no me alcanza, entonces voy a cambiar esto, voy a hacer aquello, voy a juntarme con esta familia. Bueno, por fe. Me dicen, pastor, ¿cómo tiene tantas hijas? Bueno, es por fe. ¿Cómo la sostiene? Yo no soy, es Dios, es por fe. Y mire, esto es algo que le tengo que enseñar desde el lado del ejemplo. Porque yo le estoy enseñando a usted algo que he aprendido, pero lo aprendí con batallas, confiar en Dios. Soy sincero, aprendí muy difícil. Preocupado y ansioso, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a pagar? Haciendo cuentas, abriendo programas y ahí en calculaciones y todo, y no cuadra y no sale. Hasta que aprendí a confiar en Dios por fe. Por fe. Recuerde, la fe no es ciega, se basa en lo que Dios dice. Un padre estaba en un campo de batalla, estaban bombardeando su casa durante la Segunda Guerra Mundial. Y él salió con su hijo, lo tenía de la mano, ya estaba oscuro y veía cómo caían las bombas. Él decía, tengo que irme a un lugar seguro. Y encontró un hoyo profundo y él sin pensar saltó, volteó hacia arriba y le dice, hijo, salta. El hijo miraba hacia adentro y decía, papá, no te veo. Salta, hijo, papá, no te veo. Y él le dijo, tú no me ves a mí, pero yo te veo a ti. Salta. A veces cuando hablamos de fe, es un paso de fe, es saltar y confiar en Dios, sabiendo que Él nos ve. Él nos llamó a tomar la decisión, Él nos va a sustentar, Él nos va a sostener por fe. La base de agradar a Dios, Dios se agrada cuando usted confía en Él. Dios se alegra cuando usted pone su confianza en Él. Por otro lado, Dios se ofende cuando usted dude de Él. Nosotros como padres sabemos pues que Dios nos ha dado la responsabilidad de sustentar a nuestras hijas. Yo les he expresado que a veces ellas me han dicho, ¿y cómo le vamos a hacer? Digo, tú tienes 5 años, ¿de qué te preocupas de cómo le vamos a hacer? Sí, tengo una aquí que me hace muchas preguntas. Me hace preguntas de Dios. ¿Dónde está? ¿Y quién lo hizo? ¿Me recuerda de mí? Yo le hacía muchas preguntas a mi papá. Me le quedo mirando y dije, está tremenda esta muchacha. Ahí están desanimadas,
que tienen, ¿cómo le vamos a hacer? Ese no es tu problema. Tú ve al refri, agarra tu yogur, vete a jugar. Ellos no se preocupan si va a haber comida. Ellos se las acaban así. Ya tengo, hermanos, ayúdenme. Empezamos a ir a Jack in the Box cuando mis hijas eran pequeñas. Sí, me costaba $10 por toda la familia. Puro chicken sandwich me pedían. Ahora, hermanos, cruzó los 60. Porque ya no nada más quieren uno, quieren dos. Por fe, hermanitas. Nunca les he renegado a ellas. Ellas saben. Aquí están sentadas. Y quiero que ellas aprendan a confiar en Dios. Pero se basa en la Biblia y la fe es la base del agrado de Dios. Pero la fe gobierna la manera de vivir. Vaya a Romanos 1:17. La fe gobierna la manera de vivir. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El que ha sido justificado, el salvo, debe vivir por fe. La vida del creyente comienza, continúa y se sostiene por fe. No hay una etapa en la que la fe deja de ser necesaria. No vivimos por fe solo al principio. Toda nuestra vida cristiana debe estar gobernada por este mismo principio. Pastor, ¿no va a haber un tiempo donde voy a dejar de preocuparme? No. Bienvenido al mundo. No habrá una etapa donde todas las cosas me van bien, quizás por unas horas nada más. Tiene que aceptar, mi hermano, Dios nos ha dado a nosotros una bendición de confiar en Él por las cosas que hay en el mundo. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis esa aflicción. ¿Pero qué? Confiad. ¿Confiad en qué? Su palabra. Confiar en Él. Note también que la fe produce confianza activa. Le voy a leer lo que dice Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La fe bíblica implica depender de Dios por completo y no de nuestra propia capacidad de razonamiento o control. Mire, algunos otros tenemos que aprender a estar quietos. Dios dice, estad quietos. Yo soy Dios. No tratar de controlar todo. Hay madres o padres que a veces quieren controlar todo, sus hijos, ¿qué hacen? Y cuando sale de su control se desesperan. Cuando el hijo no hace o vive como debe, pierde su gozo y su ánimo porque quieren tener todo en control. Quieren controlar las decisiones. Hermanas, que a veces tienen que aprender a descansar y decir, Dios guía a mi esposo, pero quieren a veces controlar, hasta a veces manipular las decisiones, porque dicen, no, si no estoy en control, no voy a ser feliz. Usted tiene que confiar en Dios, no en su propia prudencia. Es que mi habilidad, mi razonamiento, mi experiencia, es que yo vi esto, es que yo experimenté aquello, y es por eso que ahora tomo decisión. No te apoyes en tu propia prudencia. Lo que Dios dice es lo mejor. Usted busque la palabra mejor en Proverbios. Dice, mejor es ser pobre que enriquecerse con mentira. Hay quienes se enriquecen con el fraude, robando, mintiendo. Dice Dios, es mejor ser pobre. Ya está ahí, hermano, qué bueno. Con la bendición de Dios. La fe produce esa confianza activa. Esa confianza le da descanso y le da paz, le da tranquilidad. Usted podrá decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque tú, oh Jehová, me harás estar, ¿cuál? Confiado. ¿Cómo duerme? Duerme con tranquilidad. Hasta suspira profundamente. ¿Sí duerme bien o no? No me refiero físicamente, me refiero mentalmente. No preocupado. Es que algunos duermen bien, no importa lo que esté pasando, ¿verdad? Pero usted se va a dormir tranquilo. Y usted se despierta pensando en Dios.
El pasaje en contexto, Proverbios 3, dice, reconócelo en todos tus caminos. Usted tiene que despertarse y su primer pensamiento debe ser Dios, no el noticiero, no qué está sucediendo en la política, no qué sucede en su trabajo, su plan de ese día. Todo eso puede ser necesario, pero si Dios no está en sus pensamientos, cuando usted se levanta, usted no está viviendo por fe. Yo estoy seguro que no produce entonces una confianza activa en usted. Por fe. Vimos en primer lugar, andamos, es el llamado continuo del creyente. Segundo, vimos por fe el principio que dirige nuestro caminar. Y número 3 y último, no por vista. El contraste que debemos rechazar. Debemos rechazar vivir por vista. Segunda de Corintios, regrese ya a capítulo 5, versículo 7, por favor. Dice así, porque por fe andamos, ¿qué dice al final? No por vista. La expresión no por vista establece un contraste directo. Pablo no dice que la vista no exista, sino que no debe gobernar la vida del creyente. La vista representa lo visible, lo temporal, lo humano y lo circunstancial. Andar por fe exige rechazar lo que vemos, que lo que veamos sea la autoridad final sobre nuestras decisiones. Note que la vista se enfoca en lo temporal, como lo dice en 2 Corintios 4, 18. La vista se enfoca en lo temporal. 2 Corintios 4, 18 dice así. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino que las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Son temporales, pero las que no se ven son eternas. La misma vista se limita a lo inmediato y pasajero. Cuando usted ve, usted no puede ver más allá de las promesas de Dios. Pablo enseña que lo visible no tiene valor eterno, mientras lo invisible, las promesas de Dios sí lo tienen, sí lo hay. En Dios hay una promesa eterna. Cuando tomamos decisiones basadas solo en lo que vemos hoy, entonces perdemos de vista lo que Dios está haciendo en la eternidad. Si usted está sufriendo el día de hoy, usted solamente se enfoca en lo terrenal, en su dolor físico y no lo ve a la luz de la eternidad, usted se va a desanimar, pueda que se amargue, pueda que tenga resentimiento contra Dios mismo porque no entiende el propósito del sufrimiento. El sufrimiento es una escuela del cristiano para formarnos, para darnos humildad, para hacernos como Cristo, para darnos madurez, dice la Biblia, para que seamos perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué hacer durante el sufrimiento? Pablo nos enseña que él iba y buscaba a Dios y él buscó al Señor 3 veces, pero el Señor no le quiso sanar. Él le dijo, bástate mi gracia. Porque cuando somos débiles, dependemos de Él, y entonces somos fuertes en el Señor. La debilidad física muchas veces es para que dependamos más de Él. Pero si usted no tiene esa vista, usted solamente se enfoca en su dolor. Se enfoca en lo que está sufriendo, se enfoca en esto y esto entonces le limita a ver el panorama entero que Dios dice, enfócate en lo eterno. Dios tiene propósitos eternos. La vista puede producir temor. Cuando una persona se enfoca en lo que está mirando, se llena de miedo. En Números 13:31 se lo voy a leer, dice más, los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Aquí vemos que Moisés envió a 12 espías para poder reconocer la tierra de Canaán. Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Y dijeron, es verdad, es muy buena la tierra, pero hay un problema. Hay hombres grandes, hay gigantes. No podemos contra ellos. No podemos subir contra aquel pueblo. Aquel pueblo es más fuerte. Los espías evaluaron la situación únicamente por lo que veían. Y la vista los llevó al miedo y no a la confianza en Dios. Y eso es exactamente lo que sucedió con Saúl y el pueblo. Veían la estatura del paladín filisteo y les llenó de miedo. Usted puede pensar y ver, bueno, yo veo mis circunstancias, sí, ya viene la renovación de mi contrato, me van a subir la renta y me da miedo. Veo que mis hijos van creciendo y veo que mis hijas ya tienen una actitud, me da miedo.
Veo cómo la situación política está cambiando en nuestro país y me da miedo. Dios no quiere que usted viva con temor. Muchas veces nos llenamos de temor por cosas que nunca sucedieron. Una ocasión, mi hija Sara la llevamos al médico porque llevaba 2 semanas con una fiebre y le hicieron unos análisis de su sangre y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que internarla porque hubo una inconsistencia, algo que no debe estar en su sangre y nos llenamos de miedo. Tenía nada más 2 años, mi niña. Ahí pasó la noche y por otro lado se me enfermaron 2 más y estamos en el mismo hospital ahí en Shock. Ella arriba con Sara y yo con otras 2, y hermano Josué con las demás y la hermana Marisela ahí con las demás. ¿Sí se acuerdan? Una fiebre que les dio 104, le dio a Lidia. Yo entré en pánico porque mi esposa ya estaba en el hospital y yo nunca había tratado con eso. Es que la meto al agua, le pongo agua fría y no sé cómo qué hacer con ella. Un hermano me dio imanes, pone un imán acá y otro acá y hicimos todo. Finalmente dije, hermano Josué, y eran las 3 de la mañana, dije, hermano, ven. Y vino él con su esposa y fuimos al médico y andaba yo abajo con ella porque le daba Motrin y Tylenol. Yo veía cómo mi esposa lo hacía. Le pusieron unos guantes a mis hijas para que se distraigan. Todos los padres sabemos qué es ese miedo. Todos los padres tenemos ese pensar, ¿qué va a ser de mis hijas, mis hijos mañana? Quizás hay padres que ya tienen hijos mayores, grandes, y sus hijos no están tomando decisiones sabias o quizás están por tomar decisiones, está pensando y nos llena de temor. Lo que nos manda a hacer la fe es orar. Lo que manda a hacer la fe es descansar y confiar en el Señor. Usted vea el poder de Dios. Dios puede recuperar a ese hijo que se alejó. Dios puede obrar en el corazón de ese niño que está enfermo. Dios puede restablecer, restaurarle, darle algo mejor. Usted mire como miraron estos 2 hombres, Josué y Caleb, vieron a Dios. Él nos librará. David miró a Dios y él dijo, han ofendido al Dios de los ejércitos de Israel, a Jehová de los ejércitos. ¿Su confianza estaba en quién? Dios. Y la fe elimina el temor. Cuando permitimos que las circunstancias visibles gobiernen nuestros pensamientos, el temor reemplaza la fe. De igual manera, la fe quita el temor. ¿Usted se encuentra con miedo? Aquí está, busque la palabra de Dios. No empiece a buscar soluciones, llamar amigos y parientes y cómo le voy a hacer ahí, échame la mano. Busque a Dios primero. Y si Dios le guía a buscar apoyo, después puede ser guiado. Note conmigo, vimos el lugar, andamos por fe, por vista. La vista puede desviar de la desobediencia. En Marcos 14:30, Pedro tuvo temor cuando él quitó su vista de Jesús. Si como iglesia caminamos por fe, veremos creyentes firmes, decisiones bíblicas, obediencia constante y una obra que avanza cuando todo sea visible. Seremos una iglesia que confía en la palabra, que obedece sin reservas y da pasos hacia adelante sin esperar condiciones perfectas. Este año 2026, mi querido hermano, Dios nos llama a decidir caminar por fe. Creer en su palabra, obedecer aun cuando no veamos todo y dar el siguiente paso que Dios nos está mostrando. Si alguien está aquí y no ha puesto su confianza en Cristo, hoy es el día de dejar confiando en lo que usted ve, en su mérito y en sus obras y en lo que usted hace, y es tiempo de confiar solamente en Jesucristo. Como iglesia en 2026 queremos caminar por fe y no por vista. Y algunos, su primer paso después de creer es bautizarse, y es un paso de fe. Y este paso de fe le llega al siguiente paso, es crecer cada día por fe. Buscar a Dios en su palabra por fe cada día. Tomar decisiones por fe. Y vamos a terminar este servicio en oración. Yo hago una invitación que usted venga aquí al altar y usted ore y le diga al Señor, ayúdame a vivir por fe. Unámonos juntos en este día orando, que Dios nos ayude a vivir
por fe y no por vista. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que tú eres. Te pido, Padre, que tú bendigas este tiempo de oración. Nos ayudes a enfocarnos en ti. Que vivamos este año por fe, confiando en tu palabra, en tus promesas y no en nuestras circunstancias. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nos fiemos plenamente en ti y no en nuestra propia prudencia. Redarguye nuestro corazón. No es que no haya problemas, sí sabemos, lo reconocemos. No es que no haya circunstancias que, Señor, nos causan tristeza, dolor, nos afligen. Todo eso existe y no minimizo nada de ello, Señor. Simplemente tú eres más grande que todo eso. Ayúdanos a vivir y caminar por fe. Oremos en este momento, hermano. Dios habló a su corazón. Venga en este momento. Deje su lugar. Hermanos, sugieres, vengan acá también. Oren. Oremos juntos. En este momento oremos que Dios nos ayude, nos fortalezca, nos ayude a vivir y caminar por fe. Que este año crezcamos en la fe. Que este año usted ponga su mirada en el Señor por fe. Ore un momento. Yo voy a orar también. Oremos que el Señor nos ayude. Padre Santo, damos gracias porque nos has salvado por fe. Gracias porque tu palabra nos ayuda a crecer en la fe. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo da fe. Te pido, Padre, que nos ayudes este año a andar y caminar por fe. Que nuestras decisiones, Señor, sean evaluadas a la luz de tu palabra, que sean determinadas con la guía de tu Espíritu Santo. Gracias por nuestros hermanos y por nuestra iglesia y por darnos la bendición de poder unidos iniciar este año por fe. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.